Lo que estás a punto de escuchar no es solo una información espiritual más, es un código antiguo, vibrando silenciosamente en el tejido de la realidad, esperando el momento justo para revelarse. Y si has llegado hasta aquí, ese momento podría ser ahora. ¿Qué pasa cuando empiezas a sentir que el mundo a tu alrededor no es exactamente lo que parece? Que hay algo detrás de la superficie, operando con precisión, inteligencia y propósito. ¿Será que eso es solo imaginación o el primer signo de un despertar? En el hermetismo no existen las coincidencias. Todo sigue una ley, incluso este instante. El Kybalión no es un libro, es un portal, una llave vibracional. No llega a las manos de quien solo tiene curiosidad. Aparece cuando el alma está agotada de respuestas fáciles y lista para una transformación radical. Si diste clic en este video, algo dentro de ti está llamando. Un impulso interno, tal vez sutil, tal vez desesperado, pidiendo una nueva realidad. Y esa realidad comienza con una elección: escuchar o ignorar ese llamado. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Entre más intentas racionalizar este conocimiento, más se te escapa. El Kybalión no trata de saber, trata de recordar. La sabiduría hermética no necesita ser enseñada, porque ya vibra dentro de ti. Solo necesita ser despertada. Nunca encuentras el Kybalión por casualidad. Él te encuentra a ti. Ese es el primer misterio que confunde la mente y despierta el alma. ¿Por qué algunas personas viven toda su vida sin siquiera escuchar sobre este conocimiento milenario, mientras que otras, de repente, se cruzan con él en un momento de crisis, de búsqueda o de ruptura? La respuesta está en el propio principio hermético. El alumno aparece cuando el maestro está listo. Y ese maestro, al contrario de lo que muchos piensan, no está afuera, está dentro de ti. El Kybalión es un espejo. No ofrece respuestas definitivas. Revela capas, provoca, incomoda, porque su función no es consolar, es despertar. Hermes Trismegisto, figura central de esta enseñanza, fue llamado 3 veces grande, no por casualidad. Representa la fusión del pensamiento egipcio, griego y cósmico. En sus palabras y símbolos está la semilla de lo que más tarde sería fragmentado en religiones, filosofías y escuelas esotéricas. Pero lo que pocos comprenden es que su verdadero lenguaje no es escrito, es vibracional. A lo largo de los siglos, la sabiduría hermética fue protegida en templos, oculta en símbolos y resguardada por iniciados. El Kybalión, publicado apenas en 1908, es un esfuerzo moderno por sintetizar ese saber eterno. Firmado por los 3 iniciados, sus autores optaron por el anonimato no por miedo, sino por sabiduría, porque la verdad que el libro contiene solo puede ser comprendida por quien ya ha comenzado a recordar. Pero ¿cómo saber si estás listo? Es sencillo. Si hay en ti una incomodidad constante con la superficialidad de la vida, si sientes que hay algo más grande detrás de los ciclos, del dolor, de las alegrías e incluso de los silencios, si percibes que tus emociones y pensamientos tienen el poder de moldear acontecimientos, si reconoces señales en el caos, entonces ya has comenzado a atravesar el velo, y ese velo, como dice el propio Kybalión, no puede ser levantado por otros. Se disuelve de adentro hacia afuera, en la medida en que el buscador comienza a ver patrones en el aparente azar, cuando comprendemos que nada, absolutamente nada, escapa a las leyes del universo. Entendemos que nunca fuimos víctimas de la suerte o del destino. Solo fuimos inconscientes de las causas que pusimos en movimiento. ¿Pero acaso estas enseñanzas pueden desbloquear revelaciones sobre nuestras mentes? Si es así, ¿qué cambia cuando comenzamos a entender que todo es mente? ¿Que la realidad tal como la conocemos es solo la superficie de una conciencia creadora? Y lo más importante, ¿cómo puede esa conciencia ser accesada, transformada y dirigida por nosotros? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero dentro de los principios del Kybalión está el mapa hacia una nueva forma de vivir, una forma que no rechaza el dolor, sino que lo resignifica, que no teme al caos, sino que lo entiende como parte del orden, que no busca el control externo, sino el alineamiento interno. Y es justamente aquí donde el velo comienza a disolverse, porque la verdadera iniciación no sucede en rituales secretos ni en templos antiguos. Sucede cuando, en un momento de silencio, te das cuenta de que todo lo que has vivido hasta ahora te estaba preparando para recordar quién eres realmente. Y si todo lo que pasaste, todas las caídas, pérdidas, miedos y confusiones, fueran solo el inicio de un llamado más profundo.
Imagina por un instante que todo lo que ves, tocas, sientes y piensas es una idea, no una metáfora bonita, sino una realidad literal. Todo el universo, con sus miles de millones de galaxias, pulsa dentro de la mente de algo infinitamente más grande, el todo. Esa es la esencia del primer principio hermético, el mentalismo. Y no está solamente en las páginas antiguas de los manuscritos ocultos, está en la ciencia moderna, en los descubrimientos de la física cuántica, en la forma en que la realidad responde a la conciencia del observador. Para los antiguos maestros, eso siempre fue obvio, pero el mundo moderno necesitó siglos de microscopios, experimentos y aceleradores de partículas para comenzar a rozar lo que los iniciados ya sabían con los ojos cerrados. Todo es energía en vibración, y donde hay vibración, hay información. Donde hay información, hay conciencia. Donde hay conciencia, hay mente. Pero aquí es donde la realidad empieza a retorcerse. Si todo es mente, entonces la realidad externa no es realmente externa. Es el reflejo de tu mundo interior, la proyección viva de tus pensamientos dominantes, creencias arraigadas y estados vibracionales. No solo estás observando el universo, estás dentro de la mente que lo creó, y más aún, eres una expresión activa de esa mente, co-creando con cada pensamiento que mantienes. ¿Será que todos estamos viviendo dentro de un sueño lúcido, donde la conciencia moldea la materia en tiempo real? Los científicos llaman a esto el efecto del observador. En experimentos cuánticos, las partículas subatómicas cambian de comportamiento cuando están siendo observadas. Colapsan de ondas de probabilidad a partículas reales, como si la simple atención de la conciencia fuera el detonante de la materialización. Eso es física, pero para los hermetistas, esto no es más que una confirmación tardía de lo que ya se conocía desde hace milenios. El pensamiento es creador. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas aún siente que está a merced de los acontecimientos? Porque han olvidado el poder de la mente, porque crecieron en sistemas que refuerzan el miedo, la escasez, la competencia, porque aprendieron a no creer en sí mismas y sobre todo, porque confundieron pensamiento con ruido mental. El verdadero poder del mentalismo no está en pensar positivamente por unos minutos, sino en vivir en coherencia vibracional con aquello que deseas manifestar. Piénsalo. ¿Cuántas veces repetiste afirmaciones positivas, pero en el fondo sentías miedo, duda o culpa? Ahí está el conflicto, porque el universo no responde a lo que dices, responde a lo que vibras, y tu vibración es el resultado de la suma entre pensamiento, emoción e intención. Cuando esos tres están alineados, accedes al campo creador, la fuente donde la realidad es moldeada, pero hay un giro inesperado. Ese campo no puede ser forzado, debe ser accedido con humildad. No se trata de controlar el mundo con la mente, sino de darte cuenta de que el mundo ya es una extensión de la mente y que al cambiar tu campo interno, el externo inevitablemente le sigue. ¿Será que estamos viviendo en una simulación, como dicen algunos científicos? ¿O estamos finalmente comprendiendo que la simulación es en realidad una mente divina manifestando posibilidades infinitas? El Kybalion lo afirma con claridad. El universo es mental. Y eso no es una teoría, es una invitación a asumir una responsabilidad radical por todo lo que vives. Eso no significa culpa, significa poder, porque si tú creas, también puedes recrear. Si atrajiste algo, también puedes transmutarlo. Y si caíste en ciclos repetitivos, también puedes interrumpirlos con un nuevo patrón mental. Esa es la verdadera magia. No la que lanza hechizos hacia afuera, sino la que transforma el campo interno. La magia que sabe que la realidad es un espejo y que al cambiar la imagen proyectada en el corazón, el mundo a tu alrededor responde como un eco. Ahora, detente por un momento y pregúntate, ¿qué realidad has estado proyectando? ¿Qué tipo de pensamientos has estado alimentando en silencio detrás del telón de tu conciencia? Porque de ahí es de donde todo está naciendo. Y si todo es mente, ¿cómo puedes empezar a crear con más intención, más conciencia, más verdad? La respuesta puede estar en cómo sientes y aún más en cuánto crees que mereces, porque el campo mental no se dobla solo ante el intelecto, responde al merecimiento vibracional. Y ese merecimiento no es algo que se conquista, es algo que se recuerda, porque tú ya eres parte del todo. Pero ¿qué pasaría si pudieras cambiar por completo tu realidad solo cambiando tu campo interno?
Es ahí donde empezamos a comprender que no basta con entender el mentalismo, hay que vivir como si fuera verdad. Y cuando eso sucede, lo imposible comienza a parecer familiar, lo invisible se revela y la realidad obedece. ¿Alguna vez has sentido rabia y al mismo tiempo una fuerza extraña surgiendo desde dentro de ti? ¿Has vivido un dolor tan profundo que, en algún momento, se transformó en claridad? No es locura, es alquimia, y quizás no lo sabías, pero en esos momentos estuviste practicando lo que los antiguos llamaban transmutación vibracional. En el corazón de la sabiduría hermética habita un principio poderoso, el de la polaridad. Todo tiene dos polos, dos caras de una misma esencia. El frío y el calor no son opuestos absolutos, son variaciones de una misma energía llamada temperatura. El amor y el miedo, variaciones de vibración emocional. Esta percepción lo cambia todo, porque dejas de ver lo negativo como algo que hay que eliminar y empiezas a reconocerlo como energía que puede ser elevada. Pero es aquí donde comienza la verdadera revolución interior, porque la alquimia espiritual no sucede en laboratorios llenos de frascos y humo. Sucede en el campo invisible de las emociones, los pensamientos y la conciencia. El plomo de la rabia puede transformarse en el fuego de la creatividad. El dolor crudo puede volverse el suelo fértil de un nuevo propósito. Esto no es autoayuda, es física vibracional, es hermetismo en estado puro. ¿Será que todos llevamos llaves internas para transformar nuestra realidad, pero olvidamos dónde escondimos la cerradura? La respuesta está en tu vibración. Todo lo que atraes, todo lo que vives, todo lo que se repite, tiene una frecuencia. Y esa frecuencia nace desde adentro. Por eso la ley del ritmo, otra de las 7 leyes herméticas, es tan crucial, porque nos muestra que la vida no es estática, late, oscila, sube y baja como las mareas. Nada permanece arriba para siempre, y nada se hunde eternamente. La oscilación es el compás de la existencia, y el secreto no es evitar el movimiento, sino aprender a bailar con él. ¿Cuántas veces te has culpado por no poder mantener la vibra? ¿Cuántas veces creíste que estar en baja energía era un fracaso espiritual? El hermetismo enseña, eso es una ilusión. La caída no es retroceso, es la curva de la espiral. Como dijo Platón, el alma evoluciona en espiral. Pasas por los mismos paisajes, pero desde puntos de vista más elevados. Lo que antes te destruía, hoy apenas te roza. Lo que antes era abismo, ahora es solo una pausa. Eso es crecimiento. Pero aquí hay una clave aún más profunda. Reconocer que, para transmutar, primero necesitas observar. La alquimia no empieza con lucha, empieza con presencia. Y esa es la parte que duele, porque exige coraje para mirar hacia adentro sin juzgar. Exige aceptar que sentir miedo, rabia o tristeza no te hace débil, te hace humano. La verdadera debilidad está en negar lo que se siente y seguir vibrando inconscientemente aquello que te niegas a ver. Pero ¿estás dispuesto a mirar tu sombra para activar tu luz? Porque es precisamente en ese espacio, entre lo que sientes y lo que eliges hacer con ello, donde nace el poder del alquimista. El alquimista no apaga la sombra, la ilumina, no huye del caos, lo descifra y no espera el momento ideal, crea el momento con intención. Esa es la verdadera transmutación vibracional y ya la has experimentado, aunque no te hayas dado cuenta. Aquella vez que elegiste respirar profundo antes de reaccionar, en ese instante en que usaste tu dolor como motor de cambio, en el momento en que, en medio del caos, decidiste no cerrarte, sino abrirte aún más, el dolor que sientes hoy puede ser el catalizador de tu mayor transformación. Y esto no es poesía, es mecánica energética, porque todo vibra y toda vibración puede elevarse. Solo se necesita una decisión consciente y la repetición de esa decisión. ¿Y si fuera posible acceder a un estado de paz y claridad incluso cuando todo a tu alrededor está colapsando? Esa es la propuesta de las enseñanzas herméticas, que no solo sobrevivas a las olas de la vida, sino que aprendas a surfearlas con conciencia, que dejes de luchar contra tus propios ciclos y comiences a usarlos como trampolín, que entiendas que cada emoción, cada pensamiento es materia prima y que tú eres el alquimista, el fuego y el crisol. Y cuando esa percepción se instala, lo imposible comienza a ceder, porque ya no estás intentando controlar la vida, estás vibrando con ella, estás en alineación, y en esa alineación, la realidad empieza a responder de manera diferente, porque ya no estás pidiendo un cambio, te has convertido en el cambio.
Pero ¿será que aún falta una pieza en este rompecabezas para que todo empiece a tener verdadero sentido? Tal vez esté en la forma en que comprendes las 7 leyes. Tal vez ha llegado el momento de dejar de solo entenderlas y comenzar a vivirlas. La mayoría de las personas vive como si estuviera jugando un juego sin conocer las reglas. Reacciona a los acontecimientos, se frustra con los resultados y se pregunta por qué las cosas no fluyen. Pero, ¿y si te dijera que existe un código invisible que gobierna todo lo que vives? Un conjunto de principios tan antiguos como el tiempo, que operan en silencio, pero con una precisión absoluta. Las 7 leyes herméticas no son teoría, son el código fuente de la realidad. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género. Cada una de estas leyes es como un hilo que entrelaza el tejido del universo. Y lo más fascinante, ya estás siendo influenciado por ellas. El problema es que, sin conciencia, te conviertes en pasajero, pero con conciencia, te conviertes en alquimista. Empecemos con el mentalismo. Todo es mente. La realidad que vives es una extensión de tu campo mental. Tus pensamientos no se quedan solo en tu cabeza. Crean vibraciones que moldean situaciones, atraen personas y dibujan caminos. Práctica simple. Observa tus pensamientos por la mañana. Cambia el "esto va a salir mal" por "estoy preparado para lo que venga". La diferencia no está en la frase, está en el campo que activas. Correspondencia es el principio que conecta los mundos. Así como es arriba, es abajo. Así como es adentro, es afuera. ¿Quieres saber cómo está tu mente? Observa tu cuarto. ¿Está desordenado? Tal vez tu vida también lo esté. No subestimes la limpieza. Organizar el espacio físico es una forma de alinear lo mental y abrir el camino hacia la claridad. La ley de vibración nos recuerda: todo vibra, nada está quieto. No atraes lo que quieres, atraes lo que vibras. ¿Lo sentiste? Desear prosperidad mientras te sientes indigno genera un conflicto vibracional. Un ejercicio poderoso es cultivar gratitud a diario. La gratitud eleva la frecuencia de forma instantánea. 3 cosas por las que estás agradecido hoy. Simple, poderoso, transformador. La polaridad revela que todo tiene 2 polos. El odio es amor distorsionado. El miedo es fe invertida. En lugar de luchar contra la emoción, transmútala. ¿Estás enojado? Úsalo para actuar. ¿Estás triste? Úsala para reflexionar. ¿Tienes miedo? Transfórmalo en acción cautelosa. La clave es recordar. No necesitas eliminar, necesitas elevar. Ritmo. La vida late. Hay mareas, hay etapas, y todo está bien. Aprender a respetar tu ritmo es aprender a respetar la inteligencia del universo. Hay días buenos, también hay días malos. La sabiduría está en no identificarse con ninguno. Usa los momentos bajos para profundizar. Usa los altos para crear. Y recuerda, todo invierno precede a una primavera. Causa y efecto es el principio de la responsabilidad. Nada pasa por casualidad. Tus pensamientos, decisiones y emociones siembran semillas todos los días. Y todo lo que vives hoy es fruto de semillas pasadas. ¿Quieres una nueva realidad? Siembra diferente. Cambia tus hábitos. Cambia tu enfoque. Pequeñas causas generan grandes efectos con el tiempo. Por último, el género. Todo contiene los principios masculino y femenino. El masculino actúa, el femenino intuye. Una decisión sabia nace cuando la intuición es escuchada y la acción es tomada. Cultiva ambos dentro de ti. No se trata del género biológico, se trata del equilibrio de fuerzas creadoras. Escucha antes de actuar, siente antes de decidir, pero hay un giro inesperado. No necesitas entender todo perfectamente para comenzar. El Kybalion es claro, el sabio no lucha contra la ley, la comprende y fluye con ella. Imagina a 2 personas en un río, una lucha contra la corriente. La otra observa el ritmo del agua, ajusta el cuerpo y se desliza. La primera se agota, la segunda vuela. ¿Será que tú también estás intentando cambiar tu vida luchando contra el mundo exterior, cuando el verdadero cambio ocurre por dentro? Ese es el punto donde todo comienza a alinearse, cuando dejas de pelear con la realidad y empiezas a descifrarla. Cuando te das cuenta de que los ciclos, las caídas, los retrasos y hasta los errores estaban conspirando para tu despertar. Solo necesitabas recordar el código y ahora está aquí, latiendo dentro de ti. No se trata de controlar, se trata de armonizar. No es cuestión de forzar, es cuestión de sintonizar. Y esa sinfonía, cuando se comprende, empieza a transformarlo todo, desde adentro hacia afuera, en silencio, pero con un impacto que todo el mundo puede sentir. Ahora que los principios han sido revelados,
¿Estás listo para bailar con las leyes del universo y no solo dejarte arrastrar por ellas? Llegaste hasta aquí. Eso por sí solo ya revela algo profundo. Hay en ti una búsqueda viva, una sed por algo más allá de la superficie. Y quizás en el fondo, siempre lo supiste. Siempre sentiste que la realidad no es aleatoria, que existe un código, una inteligencia, algo más grande operando detrás de cada detalle. Y ahora has comenzado a verlo, has comenzado a recordar. La verdad es que el Kybalion nunca fue solo un libro, es un espejo. Y al mirar ese espejo con valentía comienzas a ver no solo lo que es el mundo, sino lo que tú eres, un creador consciente, una chispa del todo, capaz de reescribir su propia realidad al alinearse con las leyes universales. Y si dudas de eso, recuerda, el simple hecho de estar aquí ya prueba que escuchaste el llamado. El resto es práctica, es presencia, es repetición sagrada. Y si todo esto te hizo sentido, entonces también tiene sentido dar el siguiente paso. Con el éxito transformador del ebook El arte del pensamiento positivo, ha llegado el momento de elevar tu mente a un nuevo nivel. Así que, si realmente quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el playbook El poder de la mente superior. Con él, vas a aprender técnicas que la iglesia y las sociedades secretas escondieron durante siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu destino? Además, recibirás completamente gratis un audio secreto de activación del tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina. Haz clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Te veo del otro lado. Ahora, déjame contarte algo personal. Hubo una época en la que me sentía completamente perdido. Nada tenía sentido, incluso estando rodeado de conocimiento. Fue solo cuando empecé a aplicar estos principios, uno por uno, con sencillez y verdad, que la realidad comenzó a responder. Y no de forma mágica o espectacular, sino en silencio, con sincronicidades, claridad, paz. Por eso existe este contenido, porque sé lo que cambia cuando recordamos quiénes somos. Si este video te tocó, ¿me haces un favor? Dale like, comenta aquí abajo y suscríbete al canal. No por el algoritmo, sino para que sigamos construyendo este campo juntos. Y sí, te hablo a ti, que estás del otro lado de la pantalla fingiendo que solo vas a mirar y salir corriendo. Quédate, responde, participa. Y si sentiste que hay algo más detrás de todo esto, entonces necesitas ver los 2 videos que están aquí en pantalla ahora mismo. No te voy a decir de qué se tratan, porque no son para cualquiera, pero si escuchaste el llamado hasta aquí, tal vez sean exactamente lo que estabas esperando o lo que estaba esperando por ti. Nos vemos allá.